Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. El día de hoy voy a hablarles acerca del caudillismo en el Perú. Un tema bastante interesante que he decidido tocar porque, como ustedes saben, en este 2021 pues celebramos el bicentenario de la independencia del Perú. ¿Por qué toco el tema del caudillismo? Porque hay que decir que el Perú nació con el caudillismo. A inicios de la República hubo caudillismo militar. Y en este video voy a hablar acerca de esos caudillos, ¿no? ¿Quiénes fueron esos caudillos? ¿Cuántos fueron los caudillos? ¿En qué etapas del Perú aparecieron y por qué? Bueno, vamos con el video de hoy. Siéntanse cómodos que vamos a comenzar. A ver, primero que nada, ¿qué cosa es un caudillo? Un caudillo fue una figura política y una figura militar bastante respetada de inicios de la República Peruana. Y eran personajes bastante respetados durante el siglo XIX y finales del siglo y principios de parte del siglo XX. Estos caudillos aparecieron después de la Guerra de Independencia, principalmente después de la Guerra de Independencia. Y hay que aclarar algo, en la historia del Perú, muchachos, hay tres militarismos. Esto de acuerdo al historiador Jorge Basadre, que divide la historia del Perú republicano y el inicio del Perú republicano en tres militarismos. Está el primer militarismo, que para Jorge Basadre es el militarismo de la victoria, porque se logra después de la independencia del Perú. Y después tenemos el segundo militarismo, que para Jorge Basadre es el militarismo de la derrota, puesto que se da después de la guerra con Chile y durante la reconstrucción nacional. Y el último militarismo sería durante la época de Luis Miguel Sánchez Cerro, ya un poquito más 1930, 1939, Sánchez Cerro y Benavides. Pero para poder entender mejor el tema de los caudillos, estas figuras políticas, para empezar, eran personajes que surgieron a partir de las guerras de independencia. Eran personajes bastante respetados por la población, puesto que ellos habían peleado y participado en la guerra de independencia. Por el mismo hecho de haber participado en la guerra de independencia, ellos se creían con derecho a gobernar el Perú. Pero ellos no eran ideólogos políticos, no eran intelectuales, por lo que muchos de ellos tomaron el poder por la fuerza bruta, es decir, por la vía de un golpe de Estado. Es por eso que durante esta etapa se van a dar sucesivos golpes de Estado, se van a dar muchas guerras civiles entre estos caudillos que van a luchar entre ellos para obtener el poder en el Perú. Los primeros años de la República, muchachos, fue una etapa caracterizada por el desorden, la ambición y las guerras internas. El poder cegó a estos hombres, puesto que pensaban que sin ellos el Perú iba a caer en el desorden total y en la anarquía. Es por eso que muchos de ellos abusaron de su poder durante sus gobiernos, y principalmente en las épocas de crisis política y crisis social. Muchos de estos caudillos abusaron de su poder durante las épocas de crisis dentro del país, y eso lo voy a explicar más adelante. Bueno, pero ¿quiénes fueron las primeras generaciones de caudillos? Dentro de la primera generación de caudillos podemos nombrar a José de la Mar, Agustín Gamarra, Luis José de Orbegoso y Felipe Santiago Salaverry, o hasta incluso Andrés de Santa Cruz. No, ellos forman parte de la primera generación de caudillos. Ahora, vamos a retroceder un poco y vamos a verlo cronológicamente. Ya desde inicios de la República, desde inicios, durante incluso el protectorado de San Martín, se veía rasgos de que el Perú iba a ser un país caudillista y desordenado. Cuando San Martín crea el protectorado, él lo que buscaba era un proyecto monárquico, lo que él quería una monarquía constitucional. Él buscaba que el Perú sea gobernado por un rey, ya que decía de que el Perú había estado acostumbrado a ser gobernado por un rey durante varios años. Y entonces él creía de que la población no se iba a acostumbrar a una república de la noche a la mañana, iba a ser un cambio demasiado drástico, demasiado brusco. Entonces por eso San Martín creía que la mejor manera de independizar el Perú era mediante una monarquía constitucional, para que el pueblo no pierda la costumbre y para que más adelante ya, cuando ya el pueblo esté más preparado, se pase recién a la república, pero después, ya cuando haya pasado un tiempo.
Es por eso que él buscaba un proyecto monárquico, temiendo de que en el Perú pase lo mismo que en las Provincias Unidas del Río de la Plata, donde ya se estaba dando el caudillismo entre los federales y los unitarios. Entonces, por eso San Martín quería una monarquía constitucional en el Perú, temiendo de que caiga en la anarquía y en el caudillismo. Podemos decir de que la historia le dio la razón a San Martín. Después de que San Martín renuncia a su protectorado en 1822, él se va del Perú. ¿Por qué se va del Perú? Porque Bolívar no quiere, no apoya el proyecto monárquico, ¿no? Se reúnen en Guayaquil en 1822, Bolívar no apoya el proyecto monárquico, ¿no? Él estaba a favor de la república, le manda muy pocas tropas, y entonces al ver que ya no tiene mucho apoyo, él decide retirarse del Perú. Y después se retira de América para nunca más volver. Entonces el Perú entra en una crisis porque San Martín cuando se va deja ya creado el Congreso y entonces el Congreso decide nombrar una junta de gobierno y esa junta de gobierno es presidida por José de la Mar. ¿A quién lo elige a José de la Mar? A José de la Mar le dan el cargo de jefe de la junta de gobierno. ¿Y quién se la da? Pues se la da Francisco Javier de Luna Pizarro. Luna Pizarro le ofrece el cargo a la Mar y la Mar acepta. Y se da la primera junta de gobierno en 1822. Cuando se da la junta de gobierno de 1822, la Mar lidera la primera campaña de intermedios. Pero allí se da ya el primer indicio de caudillismo. Resulta que el gobierno de José de la Mar era un gobierno bastante débil. La junta de gobierno era bastante débil y aparte habían fracasado en la primera campaña de intermedios. Entonces el ejército, que estaba completamente inconforme y disgustado con la manera de gobernar de la Mar y de la junta de gobierno, reclamaron y se levantaron en armas y se da lo que se conoce como el motín de Balconcillo, que se dio en febrero de 1823. El ejército presionó al Congreso para que destituyan a la Junta de Gobierno y nombren a un nuevo presidente. Finalmente el motín de Balconcillo triunfa y José de la Riva Agüero es elegido presidente en 1823. De esa manera acaba el primer golpe de estado de la historia peruana y José de la Riva Agüero se convierte en el primer presidente de la historia del Perú. Aunque allí hay un debate porque no se sabe quién fue en realidad, porque algunos dicen que fue Riva Agüero y otros dicen que fue la Mar, ¿no? Entonces hay un debate porque Riva Agüero pues nace de un golpe de estado. La Mar fue el primer presidente de la historia del Perú republicano. Bueno, luego de eligen a Riva Agüero, se da la segunda campaña de intermedios, también fracasa, ¿no? El ejército patriota es derrotado y el Perú finalmente decide, el Congreso peruano decide llamar a Bolívar. Bolívar ya había formalizado todo en la Gran Colombia, ya estaba completamente formado, estaba consolidada su posición en el territorio de la Gran Colombia. Entonces llaman a Bolívar. Y Bolívar le dice al Congreso que le quiten el poder militar a Riva Agüero porque estaba causando muchos problemas. Cuando Bolívar llega al territorio peruano, Riva Agüero estaba teniendo muchos problemas con el ejército gran colombiano porque no confiaba en el ejército gran colombiano. No confiaba en el ejército gran colombiano y por eso tiene problemas con Bolívar. Llegó un momento a tal punto de que ya Riva Agüero comienza a negociar con los españoles la posibilidad de que juntos expulsen a Bolívar del Perú. Entonces Bolívar se entera y lo manda a destituir por el Congreso, ¿no? Le dice al Congreso que lo saquen a Riva Agüero y que nombren a otro presidente. Entonces el Congreso obedece y lo sacan a Riva Agüero, le quitan la presidencia. Pero Riva Agüero le llega altamente y se va a Trujillo, y ya estando en Trujillo disuelve al Congreso y se autoproclama presidente, pero en paralelo, porque un nuevo Congreso, esta vez liderado por José Bernardo de Tagle, lo elige presidente precisamente a José Bernardo de Tagle. Y José Bernardo de Tagle abre nuevamente el Congreso y lidera y comienza su gobierno desde Lima. Pero para este momento ya había dos presidentes. Uno estaba gobernando en Lima, que era Torre Tagle, y el otro estaba gobernando en Trujillo. Incluso llegó a tal punto esta rivalidad que incluso casi se desata una guerra civil en plena guerra de independencia. Entonces aquí, muchachos, ustedes pueden ver que ya desde este inicio se está dando el primer indicio de caudillismo entre Riva Agüero y Torre Tagle. Un dato curioso a mencionar es que en el libro Historia de la corrupción en el Perú, en una de sus páginas, mencionan que Bolívar formó a la primera generación de caudillos que van a estar en el Perú peleando por el poder. ¿Quiénes fueron esta primera generación de caudillos? Podemos nombrar a José de la Mar,
Agustín Gamarra, Gutiérrez de la Fuente, Ramón Castilla, Andrés de Santa Cruz, Felipe Santiago Salaverry, José Rufino Echenique. Entonces, Torre Tagle también no va a ser, no va a tener buen gobierno, va a tener problemas con Bolívar y va a comenzar a negociar con los españoles. Llegó a negociar a tal punto con los españoles que terminó cambiándose de bando, del bando patriota al bando realista. Y de esa manera, pues, Bolívar declara traidor a José Bernardo de Tagle, incluso casi lo fusilan, pero justo en ese momento los españoles, el ejército realista, el ejército real del Perú, toma Lima nuevamente. Entonces, Torre Tagle se refugia en el Real Felipe junto con el general Rodil, que es considerado un héroe en España por haber soportado durante 2 años la independencia del Perú, ¿no? Porque él se queda en el Real Felipe esperanzado a que el rey de España ya va a mandar tropas, va a mandar barcos para salvarles la vida, pero eso nunca pasó. Pero ya, entonces Torre Tagle se va al Real Felipe con Rodil y le jura lealtad a Fernando VII, que era rey de España en ese momento, y entonces ahí acaba pues la historia del segundo presidente de la historia del Perú, que fue Torre Tagle. Torre Tagle acaba mal porque muere en 1825 de escorbuto y de hambre. Él se cambia de bando, de donde era patriota, se cambia de bando al bando realista, le juró lealtad al rey de España. Incluso Torre Tagle siendo pues uno de los creadores de una de las banderas del Perú, él fue uno de los creadores de una de las primeras banderas que tuvo el Perú, aquella que los patriotas confundían con la bandera española porque era roja, ¿no? Y tenía el fondo blanco, pero se confundían en el campo de batalla porque la bandera española también era roja, pero tenía el fondo amarillo, entonces por eso se confundían y por eso esa bandera fue cambiada. Pero Torre Tagle fue uno de los creadores de la bandera del Perú, uno de los tantos creadores que tuvo una de las banderas del Perú. Después comienza la dictadura de Bolívar, aquí se da la constitución vitalicia, pero también se dan la independencia del Perú, porque se dan las batallas de Junín y Ayacucho, donde el Perú logra su independencia. Pero como vuelvo y repito, en el libro Historia de la corrupción en el Perú de Alfonso Quirós, se menciona en una de sus páginas que Bolívar fue responsable de la creación de los primeros caudillos de la historia del Perú. En ese libro se mencionan a José de la Mar, Andrés de Santa Cruz, Agustín Gamarra, Ramón Castilla, Felipe Santiago Salaverry y José Rufino Echenique. Luego de la dictadura de Bolívar, cuando deja la constitución vitalicia y todo eso, y deja ya formado todo para que ya se dé la constitución vitalicia, entra Santa Cruz como presidente provisorio, pero Santa Cruz no es reconocido en esta etapa, pero lo dejan como presidente provisorio. Él después va a ser presidente en Bolivia por 10 años, pero aquí no lo reconocen a Santa Cruz como presidente provisorio del Perú. Pero igual, fue presidente provisorio entre el 26 y el 27 y él llama elecciones, donde presenta también su candidatura, y estaba siendo apoyado curiosamente por Agustín Gamarra. Gamarra que después va a ser su rival político a muerte, ¿no? Por el tema de la unión de Perú y Bolivia. Lo voy a explicar más adelante. Entonces gana Lamar, y aquí Jorge Basadre dice que los peruanos cometieron un error, que no debieron elegir a Lamar, porque Lamar no era muy capaz. En cambio Santa Cruz era más capaz que José de Lamar. Pero al final pues los peruanos eligieron a Lamar, y Lamar fue el primer presidente del Perú republicano. Santa Cruz va a estar a servicio del Perú hasta 1828, año en que se va a ir a Bolivia, y va a ser elegido presidente de Bolivia en 1829. Con 37 años, Andrés de Santa Cruz se convierte en presidente de Bolivia, que va a gobernar el país de Bolivia por 10 años, hasta 1839, hasta la caída de la Confederación Peruano-Boliviana. Luego tenemos ya la era de los caudillos como la conocemos, ¿no? Aquí podemos ver los nombres de José Lamar, Agustín Gamarra, Luis José Orbegoso, Felipe Santiago Salaverry y nuevamente Andrés de Santa Cruz. ¿Qué podemos decir de los caudillos, muchachos? Los caudillos fueron, pues entonces, como dije yo, eran figuras políticas que surgen después de la Guerra de Independencia. Eran personajes muy respetados por la población por haber participado en la Guerra de Independencia, pero también se creían con derecho a gobernar el Perú porque ellos habían participado y peleado en la Guerra de Independencia, considerando que las figuras políticas de los civiles de aquella época no estaban capacitados para gobernar el Perú. Y
Ese mismo pensamiento va a cegarlos por la ambición y las ganas de llegar al poder. Es por eso que muchos de esos caudillos van a comenzar a pelearse por llegar al poder. Y va a haber dos facciones, el bando de los liberales y el bando de los conservadores. En el bando de los conservadores tenemos a Agustín Gamarra, Juan Elespru, tenemos también a Antonio Gutiérrez de la Fuente. De hecho, muchachos, esta etapa se va a caracterizar porque aquí muchos de estos caudillos van a abusar de su poder, van a cometer algunos excesos durante sus gobiernos, como el caso de Agustín Gamarra, que incluso cierra el Congreso en 1832, a fines del 32, él cierra el Congreso. Eh, Agustín Gamarra es el claro ejemplo del caudillo dictatorial y autoritario y conservador que tenía el Perú en aquella época. Incluso Rubén Vargas Ugarte lo critica bastante en sus libros, ¿no? A Agustín Gamarra, porque es el típico caudillo ambicioso y sediento de poder que llega al poder para solamente quedarse allí, ¿no? Hasta tiempo indefinido. Y en el libro Historia de la corrupción en el Perú también mencionan a Agustín Gamarra y a los abusos y excesos que cometió durante su gobierno. Y también mencionan a su principal lugarteniente, Antonio Gutiérrez de la Fuente, que junto con Agustín Gamarra buscaron enriquecerse con dinero del Estado durante esa época. Luego tenemos a Orbegoso. Orbegoso, voy a decir una cosa aquí, Orbegoso es un presidente algo débil, no va a gobernar mucho tiempo, va a gobernar solamente un año, hasta que llega el golpe de estado de Felipe Santiago Salaverry, ¿no? Pero previo a eso se da una guerra entre conservadores gamarristas y apoyando a Pedro Bermúdez, a la candidatura de Bermúdez, con los liberales que apoyaban a Luis José Orbegoso, ¿no? Flora Tristán, en un libro que ella escribe y que lo publica en París, califica, ella estaba presente en el Perú cuando se da la Guerra Civil del 34, de 1834, se da la primera guerra civil de la historia peruana, muchachos, se da en 1834. Y en ese momento estaba Flora Tristán, es una anécdota, ¿no? Flora Tristán, ella pues viene al Perú y se queda en el Perú un tiempo durante la Guerra Civil, y cuando ya está en Francia ella escribe un libro y en ese libro menciona que la Guerra Civil del 1834 fue un conflicto absurdo y caricaturesco, ¿no? Lo calificó como absurdo y caricaturesco, mostrando pues que ya el Perú estaba en la anarquía total y en el desorden, porque ya pues era pues eran personas que se estaban peleando por el poder y nada más por eso, ¿no? No tenían interés en defender al Perú. Prueba de ello es que Gamarra durante sus dos gobiernos mantuvo a un ejército que solamente luchaba única y exclusivamente por su persona, no luchaban por el Perú. Y un claro ejemplo de eso fue la invasión a Bolivia en 1841, donde Agustín Gamarra muere tratando de anexar Bolivia por la fuerza, cuando ya Santa Cruz había logrado la unión mediante la Confederación. ¿Y quién destruyó la Confederación? Agustín Gamarra, por su ambición y sed de poder, de querer gobernar toda la nación él solamente. Por eso es que Agustín Gamarra es el claro ejemplo de aquel caudillo ambicioso, sediento de poder, que quiere llegar al poder para conservarlo y no soltarlo jamás. Es un claro ejemplo de ello, Agustín Gamarra, ¿no? Y un claro ejemplo de su ambición fue la Constitución centrista de Huancayo, donde Gamarra anula el cargo de vicepresidente para tomar todos los poderes él solo. Y después ocurre un problema porque comienza la anarquía militar. Entonces, los primeros años de la República, muchachos, fue una etapa bastante desordenada, de caudillos, de guerras civiles, que se dieron principalmente después de la Guerra de Independencia, con estos personajes que, bueno, en el caso de Gamarra fue un personaje nefasto para la historia peruana porque destruyeron al Perú con sus guerras civiles y enfrentamientos caudillescos. Bueno, luego tenemos a la segunda generación de caudillos. No, bueno, aquí tenemos a Castilla. ¿Por qué mencionamos a Castilla? Aquí dice algo interesante. Mira, los caudillos fueron personajes que rompieron el orden institucional para tomar el poder por la fuerza. Lo que dije anteriormente, no eran personajes que llegaban al poder mediante la fuerza bruta. ¿Por qué? Porque daban golpes de estado y se autoproclamaban presidentes del Perú sin serlo. Es por eso que aquí dicen que los caudillos fueron personajes que rompieron el orden institucional para tomar el poder por la fuerza. Entonces, muchachos, aquí podemos ver de que los caudillos fueron personajes
que rompieron el orden institucional y la legalidad para llegar al poder por la fuerza bruta, mediante golpes de Estado. Muchos de ellos tuvieron gobiernos dictatoriales y autoritarios. Incluso el propio Ramón Castilla. No, pero Castilla es un caso aparte porque con él se logra algo de estabilidad después de los años de guerra que hubo, ¿no? Se logra algo de estabilidad. Incluso hay una anécdota de Justo Figuerola. No tengo ahora la foto de Justo Figuerola para mostrarla, pero Justo Figuerola fue un político peruano, fue un civil que ocupa la presidencia provisoria del Perú, provisoriamente, interinamente, durante el gobierno de Manuel Ignacio de Vivanco. Durante el directorio, ¿no? Durante la anarquía militar. Ya, entonces, Vivanco, Justo Figuerola pasa a la historia por tirar la banda presidencial por la ventana del Palacio de Gobierno. ¿Por qué? Porque la gente se fue a abalanzar al Palacio de Gobierno, fue a protestar para que Justo Figuerola le devuelva la banda presidencial a Vivanco. Vivanco era militar, estaba bajo el directorio, el Perú en esa época. Al gobierno de Vivanco se le conoce como el directorio, y también fue un gobierno dictatorial, porque Vivanco llega al poder mediante un golpe de Estado. Entonces, Justo Figuerola, cansado ya que lo estén molestando, que lo estén fregando, agarra la banda presidencial y se dice que le entrega a su hija la banda presidencial y le dice que lo tire por la ventana para que de una vez lo dejen en paz. Entonces su hija de Justo Figuerola abre la ventana del Palacio de Gobierno y tira la banda presidencial para que le entreguen de una vez a Vivanco y lo dejen en paz a su padre. Esa es la anécdota de Justo Figuerola, ¿no? Para que vean qué tan desordenado estaba el Perú en aquella época, ¿no? Bueno, luego de Castilla, luego de Ramón Castilla, tenemos una serie de nuevos caudillos, como por ejemplo Mariano Ignacio Prado, que también entra en esta lista de caudillos, porque Mariano Ignacio Prado, muchachos, llega al poder mediante un golpe de Estado en 1865, después de una guerra civil sangrienta entre el bando de Peset y el bando de los revolucionarios, que buscaban que se anulara el tratado Vivanco-Pareja que se firmó con España durante un conflicto que hubo ahí, a la famosa guerra hispano-sudamericana, se va a ocasionar, ¿no? Se va a dar la guerra hispano-sudamericana con el gobierno de Prado, ¿no? El combate 2 de mayo, la alianza con Chile, pero también tenemos pues a Prado, pero Prado marca el inicio de la segunda generación de caudillos, porque Prado, a diferencia de Peset, de Castilla, de San Román, era un caudillo diferente, porque él era joven. Él no había participado en la guerra de independencia. Él nació en 1825, cuando todavía cuando ya se había independizado el Perú. Entonces él era un caudillo bastante joven, era un coronel del ejército peruano que era bastante joven, que no había participado en la guerra de independencia, pues. Y por eso él llega al poder con 40 años. Mariano Ignacio Prado en 1865 derroca a Peset y se pone en el poder. Ya en la guerra del Pacífico, cuando se estalla la guerra con Chile en 1879, también vamos a ver el caudillismo. Esta vez los personajes caudillescos que va a tener el Perú en su historia va a ser Nicolás de Piérola, que va a llegar al poder luego de derrocar al vicepresidente La Puerta. ¿Por qué derroca La Puerta? Porque Mariano Ignacio Prado en diciembre del 79 se va del Perú diciendo que iba a comprar armas. Prado no regresa después de su viaje, por eso es que hay mucha polémica. Entonces Prado se va en plena guerra con Chile. Chile para ese tiempo ya había tomado Pisagua y ya había tomado la ciudad de Iquique y también había tomado el departamento de Tarapacá. Entonces el Perú estaba perdiendo la guerra. Entonces cuando Prado se va, deja La Puerta, deja a Luis La Puerta, que era su vicepresidente, y Piérola aprovecha el momento, el desorden, para tomar el poder mediante un golpe de Estado, mediante una insurrección. Toma el poder Nicolás de Piérola y instaura su dictadura, ¿no? Y promete, ¿no?, que el Perú va a ganarle la guerra a Chile, pero ya todos sabemos cómo va a terminar esa dictadura, ¿no? Piérola comete bastantes errores y al final la defensa de Lima es un desastre. Y finalmente, pues con Piérola va a ser donde se va a dar la invasión a Lima, la toma de Lima, y el ejército chileno va a izar la bandera en Palacio de Gobierno. Luego, después de acabar la guerra con Chile, ¿no?, llegan la segunda generación de caudillos, que es la generación de Cáceres, la generación de Iglesias,
que son ya con los cuales se da el segundo militarismo de la historia peruana. ¿Por qué? Porque en esta etapa se da pues después de la guerra con Chile. Y a este militarismo se le conoce como el militarismo de la derrota porque se da después de la guerra con Chile. Bueno, entonces tenemos a Cáceres y tenemos a Miguel Iglesias. Miguel Iglesias es el que firma el tratado de Ancón con el ejército de Chile, con el gobierno de Chile, para que se firme la paz de una vez y se acabe con la guerra. Y después de la guerra con Chile hay una guerra civil en 1885 entre iglesistas y caceristas, entre los quepis rojos y los quepis azules, ¿no? Una guerra que dura un año hasta que Andrés Avelino Cáceres logra tomar la ciudad de Lima y logra derrocar a Miguel Iglesias, que no tenía apoyo absolutamente de nadie. Entonces Iglesias se rinde y parte al exilio y comienza el gobierno de Cáceres. Un gobierno bastante polémico porque Cáceres va a volver al poder en 1895, pero va a ser va a haber ahí algunos problemas, se va a hablar algo de fraude y ahí va a aparecer nuevamente Nicolás de Piérola. Nicolás de Piérola, que va a ser apoyado por un sector de la población que está cansada de que los militares estén repartiendo el poder y quieren que regrese pues los civiles. Entonces Piérola toma el mando de la revolución y comienza la guerra civil peruana de 1895, donde gana Nicolás de Piérola. Fue una guerra civil sangrienta porque la toma de la ciudad de Lima fue una lucha sangrienta y despiadada. Hubieron muertos por las calles de Lima. Entonces fue una guerra civil bastante destructiva. Y después de eso, Cáceres decide rendirse, ¿no? Y Piérola regresa al poder nuevamente mediante un golpe de estado, mediante una revolución. Entonces para esta época seguimos con las mismas, con el mismo caudillismo que de inicios de la República. Entonces Piérola luego es presentado como presidente y comienza el gobierno de Nicolás de Piérola. Y con él también comienza la República Aristocrática, que va a ser la etapa donde los civiles y la gente de clase alta va a tomar el poder en el Perú. Los famosos civilistas, ¿no? Que eran el núcleo de la oligarquía peruana. Ahí estaban pues los civilistas. Ahí estaba José Pardo Ibarreda, estaba Augusto Beleguía, estaba Manuel Candamo, entre otros. Pero eso se da luego de la guerra civil de 1895 entre Cáceres y Piérola, ¿no? Pero Piérola había quedado mal parado en la guerra con Chile. Incluso Manuel González Prada critica duramente a Piérola, ¿no? De cobarde, porque él se va del campo de batalla en plena batalla, se queda sorprendido, se queda mudo, montado en su caballo y se va del campo de batalla cuando todavía se estaba librando la batalla en los campos de San Juan, ¿no? Entonces por eso Manuel González Prada lo critica duramente a Nicolás de Piérola. Pero Piérola regresa al poder en 1895. Es elegido presidente y comienza su gobierno, ¿no? Nicolás de Piérola y Vilena. Ahí todavía tenemos el caudillismo. Ahora, en la etapa más contemporánea, aquí podemos ver un cuadro, les voy a mostrar un cuadro de los militarismos según el historiador Jorge Basadre. El primer militarismo, chicos, es de 1821 a 1872 o de 1827 a 1872. Época de anarquía política, destacada el orden institucional logrado por Ramón Castilla. Es por eso que Castilla es una excepción a los caudillos anteriores, porque Castilla logra cierta estabilidad durante su gobierno. Con algo de autoritarismo, con algo de abuso, pero logra una estabilidad, una cierta estabilidad que va a tener el Perú en la prosperidad falaz y en la era del guano. Luego tenemos el segundo militarismo, que también lo hablamos aquí. El segundo militarismo se da en 1884-1895. Las figuras de la Guerra del Pacífico se instauran como gobernantes Miguel Iglesias y Andrés Avelino Cáceres. Pero también destaca la figura del caudillo civil pues Nicolás de Piérola, que también causa pues una guerra civil en 1895, con la excusa de que Cáceres quería perpetuarse en el poder.
No, porque claro, es que todos los gobiernos que se dan desde Cáceres hasta Justiniano Borgoño son caceristas, eran del partido cacerista, entonces por eso Cáceres seguía pues en el poder. ¿No? Entonces, por eso en 1895 la gente se cansa y se levanta en contra de Andrés Avelino Cáceres porque ya estaba pues excediéndose un poquito porque ya estaba abusando de su poder, Andrés Avelino Cáceres. Pero las figuras que destacan en este militarismo son las figuras de Miguel Iglesias, que firma el Tratado de Ancón, y Andrés Avelino Cáceres, que había sido el que había resistido en la Sierra Central durante 1881 y 1883. Luego, muchachos, tenemos el último militarismo, 1931-1939. Aquí tenemos a los gobiernos de Luis Miguel Sánchez Cerro, Óscar Benavides. El primero depuso a Augusto Beleguía, es decir, le dio un golpe de estado a Augusto Beleguía en 1930. Como dato curioso, Augusto Beleguía fue culpado, su gobierno, el oncenio de Leguía, se caracterizó por ser el protagonista en este gobierno, Leguía, durante el oncenio, Leguía se caracterizó por ser protagonista de muchos actos corruptivos, de muchos actos de corrupción. Y en 1930, cuando estalla una crisis económica fuerte en el Perú, principalmente ocasionada por el crack del 29, entra al poder Luis Miguel Sánchez Cerro después de un golpe de estado, después de la revolución de Arequipa. Luego tenemos a Óscar Benavides. Óscar Benavides, muchachos, es un caso muy curioso, porque él antes de llegar a la presidencia había ya sido presidente provisorio durante el golpe de estado a Guillermo Billinghurst, porque Billinghurst en el año 1913 1914, Billinghurst había amenazado con cerrar el Congreso. Entonces los civilistas, temiendo de que Billinghurst, que era demócrata, cierre el Congreso, piden ayuda, y el que lo ayuda es precisamente el entonces coronel Óscar Benavides, ¿no? Que se levanta en armas y da un golpe de estado a Guillermo Billinghurst. Finalmente Billinghurst es destituido por el propio Congreso. En el año 1914, Guillermo Billinghurst es destituido por el propio Congreso. Como dato adicional, Óscar Benavides estaba de parte de los civilistas porque Óscar Benavides también formaba parte del Partido Civilista. Entonces él apoya a los civilistas que tenían mayoría congresal, y es por eso que no dejaban gobernar a Billinghurst. Porque Billinghurst era parte del Partido Demócrata. ¿Y qué pasaba con el Partido Demócrata? A ver, en esa época los civilistas estaban llenos. O sea, el Congreso de aquella época, de 1913-1914, estaba lleno de civilistas. Los civilistas pues eran partidarios de Augusto Beleguía. Entonces en 1914 Billinghurst ve que es imposible gobernar. Entonces se forman ahí algunas discusiones, y Billinghurst decide cerrar el Congreso. Incluso lo anuncia. Llegó a anunciar que iba a cerrar el Congreso, pero no lo cierra porque rápidamente los civilistas reaccionan y lo destituyen. Entonces Billinghurst comienza una lucha de poderes que finalmente acaba en un golpe de estado en 1914 de manos del coronel Óscar Benavides, a petición del Congreso de aquella época, ¿no? Entonces, Óscar Benavides ya había tenido el poder interinamente, pero lo había tenido. Y después le dan el poder a José Pardo y Barreda. Pero nuevamente, Benavides va a ser presidente de 1933 a 1939. ¿No? Entonces ahí tienen ustedes ahí está pues Óscar Benavides, que va a ser presidente del 33, va a suceder a Sánchez Cerro, que muere asesinado. Sánchez Cerro es asesinado en 1933 por un militante del APRA, porque el APRA, cuando Sánchez Cerro llega al poder, chicos, se da algo curioso. Sánchez Cerro llega al poder mediante un golpe de estado, pero en 1931 Sánchez Cerro decide renunciar a la Junta de Gobierno y decide llamar a elecciones donde él participa como candidato de la Unión Revolucionaria. Pero en esas elecciones también se presenta Aya de la Torre, que era líder del partido aprista. Entonces allí hay unas elecciones donde gana Luis Miguel Sánchez Cerro. Pero Sánchez Cerro, muchachos,
Pero Sánchez Cerro, muchachos, era los apristas acusaron a Sánchez Cerro de fraude, ¿no? A la Unión Revolucionaria la acusan de fraude y comienzan unos levantamientos, principalmente en el norte del Perú. Comienzan una serie de levantamientos, hay una serie de represiones por parte del gobierno y finalmente Sánchez Cerro es asesinado en 1933. Aunque no se confirma que Sánchez Cerro fue asesinado por aquel militante por voluntad propia o si fue parte de alguna orden, ¿no? Si recibió la orden de alguien. Ahí quedó en misterio el asesinato de Luis Miguel Sánchez Cerro. Bueno, lo que habíamos dicho, ¿no? Aquí podemos ver, uno, el caudillismo de Estado como una hacienda, ¿no? Figuras políticas que nacen de las guerras de independencia, que se convierten en los personajes más importantes del siglo XIX. Fueron jefes militares que se autoproclamaron líderes políticos y representantes de la nación. Estos fueron momentos en los que el sistema estuvo convulsionado, guerras civiles y golpes de Estado. Tomaban el control del Estado por la fuerza, o sea, tomando la fuerza mediante golpes de Estado. Gobernaba el que tenía más fuerza, el más fuerte. Hicieron uso del abuso de poder, especialmente en momentos de crisis, lo que había mencionado anteriormente. Gobiernan el país de manera autoritaria, que también lo mencioné anteriormente. Tomaban el control del Estado usando la fuerza. Piensan que la sociedad no tiene ciudadanos capaces para autogobernarse. Dentro de esta línea de caudillos, muchachos, podemos mencionar a Manuel Arturo Odría, podemos mencionar también a Juan Velasco Alvarado o hasta incluso Francisco Morales Bermúdez. Como pueden ver, muchachos, a lo largo de nuestra historia hemos tenido mucho caudillismo militar. Nuestra historia, a lo largo de nuestra historia, como país independiente, ha estado llena de golpes de Estado, levantamientos y mucha inestabilidad política. Es por eso que incluso haciendo un recuento entre los años 1827 y 1845, durante el primer militarismo, nos damos cuenta que hubieron 53 gobiernos. Claro, 53 gobiernos que no fueron de 53 presidentes distintos, no, ojo, sino que hubieron presidentes que repitieron mandatos, como es el caso de José de la Mar, Torre-Tagle, Gutiérrez de la Fuente, ¿no? O Agustín Gamarra. Entonces vemos que el Perú, a lo largo de su historia, muchachos, estuvo plagado de caudillismos, de golpes de Estado, inestabilidad política y conflictos internos. Desde inicios de la República hasta tiempos actuales, el Perú siempre ha estado metido en conflictos internos y en caudillismo. El caudillismo más actual que se dio fue entre los años 1968 y 1980, durante el llamado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Dentro de este grupo de caudillos también podemos nombrar a los caudillos actuales como Óscar Benavides, Luis Miguel Sánchez Cerro, Manuel Odría, que dio un golpe de Estado en 1948 y instauró el ochenio, un gobierno que se caracterizó por ser dictatorial y autoritario y por cometer algunos abusos y excesos durante el gobierno, y también por supuesto a Juan Velasco Alvarado. Y ya de último pues a Francisco Morales Bermúdez, que es el más cercano, entre 1975 y 1980, durante el denominado gobierno de revolucionario de las Fuerzas Armadas. Como pueden ver, muchachos, la historia del Perú ha estado plagada de caudillismo, desde las épocas de inicios de la República hasta nuestros tiempos. No, porque la crisis que está pasando hoy el Perú con el tema de la vacancia a Pedro Castillo es una clara demostración de que el Perú sigue metido en la inestabilidad política y en los conflictos internos. Y basta con ver lo que está pasando en el Congreso actual. Bueno, chicos, el video ha terminado. Espero que les haya parecido interesante. Suscríbanse, denle like para más. Chao, hasta la próxima. Cuídense. Nos vemos en un próximo video.